Buen día, chicos. Vamos a tocar el tema de enfermedades respiratorias y COVID-19 dentro de esta capacitación. Tenemos que tomar en consideración las relaciones anatómicas que podemos tener dentro de nuestro sistema respiratorio. Y este sistema respiratorio inicia en la nariz y termina en la parte pulmonar. A través de ello, tienen varios puntos en los cuales va avanzando, ¿no? La parte del oxígeno o aire que podemos estar respirando y llega hacia el alveolo que está dentro del pulmón a hacer el intercambio gaseoso. De aquí va a pasar por lo que es la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y llegar a los pulmones. Dentro de estos puntos es importante tomar en consideración los mecanismos de protección del sistema respiratorio, que es la filtración nasal mediante los vellos nasales, el reflejo de la tos, el cual nos ayuda a expectorar o eliminar cualquier tipo de agente que pueda haber en lo que es el campo pulmonar, y las células ciliares, las que producen moco, la cual nos ayuda a generar una obstrucción de cualquier tipo de agente contaminante que pueda o quiera ingresar al sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio también tiene sus enfermedades respiratorias por cada punto que hemos conversado. Sin embargo, hay factores de riesgo a tomar en consideración. En primer lugar, el bajo peso al nacer. Toda persona que ha sido con bajo peso al nacer, o hijos, sobrinos, hermanos, tiene mayor tendencia a hacer enfermedades respiratorias. De igual manera, la malnutrición. Las personas que no comen de forma balanceada o que no comen todas sus comidas, también tienen riesgo a poder tener mayores enfermedades respiratorias. La contaminación atmosférica, de igual manera, exacerba muchas veces las enfermedades respiratorias que pudiéramos tener de base o las genera también. La inmunización completa es clave, chicos, para poder evitar algún tipo de severidad con respecto a las enfermedades respiratorias. Caso concreto, COVID-19, neumonías o inclusive influenza. Al estar vacunados contra estos tipos de patologías, tenemos síntomas bastante más llevaderos o menores que otras personas que no se han vacunado. Y a nivel de pobreza de hacinamiento, sobre todo por el contacto que podemos tener persona a persona. Siempre que tenemos enfermedades respiratorias, lo que más queremos es que sean ambientes ventilados, ¿no? Y que también sean ambientes separados. También tenemos los mecanismos de transmisión que son importantes reconocerlos. Puede ser por vía aérea, puede ser por secreciones. En mayor medida se dan a través de las gotas cuando conversamos, cuando tosemos o estornudamos. Contacto con objetos contaminados y la distancia que ya sabemos que debe ser a partir de lo que es COVID, ¿no? 2 metros de preferencia. La prevención se da a través de lo que es la vacunación, desinfectar superficies, tener espacios ventilados, evitar contacto con personas que presenten síntomas y cubrir la boca al toser o estornudar. Para tocar el tema de la rinitis alérgica, hay que entender que la rinitis es un trastorno bastante común y que afecta sobre todo a la parte nasal. Se caracteriza usualmente por irritación e inflamación de la membrana mucosa al interior de lo que es la nariz. Algunas de las causas de la rinitis son infección por virus o bacterias, contaminación e irritantes ambientales, cambios hormonales en el caso de las mujeres o alergias que podamos tener. En este caso, el polen también puede ser un factor que exacerba la rinitis. ¿Sí? Lo más común en este caso tenemos la contaminación y irritantes ambientales junto con las alergias. ¿Cuáles son los síntomas? Secreción nasal abundante, goteo por la nariz, congestión nasal, estornudos, tos, picor y también mucosidad en lo que es la garganta. En el caso de la faringitis y la amigdalitis, ya son procesos inflamatorios que inflaman tanto la faringe como las amígdalas. Estos se pueden generar también como dolor, se pueden generar a partir de contacto con otras personas, pero usualmente la sintomatología es bastante similar. Da dolor, a veces al tragar los alimentos, al tragar agua, al tragar algunas pastillas, genera algún tipo de dolor adicional. Y esto se expone durante, sobre todo, nuestra jornada laboral porque sentimos una incomodidad en la garganta, ¿no? Al revisar, usualmente encontramos una garganta rojita, una garganta inflamada, una garganta sensible. En este sentido, también tenemos las amígdalas dentro de la cavidad oral, las cuales también responden bastante rápido ante alguna inflamación, tanto por un proceso viral o como por un proceso bacteriano.
¿Cómo vamos a reconocer un proceso bacteriano de viral? En el proceso bacteriano deberíamos ver las placas bacterianas o las bacterias pegadas a la garganta o en las amígdalas, como se puede ver en el caso de la derecha. En el caso de la derecha vemos la mitad de la cavidad oral, vemos la amígdala que sobresale, ¿no?, de la comisura labial, vemos como un conglomerado algodonoso, blanquecino, amarillento. Esto es un conglomerado de bacterias las cuales se van a presentar y va a generar fiebre, malestar general, dolor intenso al pasar los alimentos u otros. Dolor de garganta es importante reconocerlo porque es el punto clave de este tipo de sintomatología. Ahora, son las afecciones usualmente más leves y más comunes también de las vías respiratorias altas, las cuales usualmente se dan también en un cambio de estación. Los síntomas y tratamientos son los que hemos conversado previamente. Dolor, malestar al pasar los alimentos, fiebre, tos, ronquera, o sea, no nos escuchan bien, nos volvemos afónicos a veces. En general, para estos tipos de patologías tenemos tratamientos como son los sintomáticos, como tomar pues elementos tibios, ¿no?, que nos ayuden a desinflamar un poquito, gárgaras con algún tipo de elemento líquido para que nos ayude también a desinflamar o bajar el dolor. El agua, la miel son tratamientos caseros que nos ayudan bastante, y el agua sobre todo por la hidratación que tiene que ser abundante en esta etapa, ¿no? Y los medicamentos, que son un punto clave, el cual te lo tiene que prescribir tu médico. En el caso del asma, hay que entender que el asma es una enfermedad crónica, la cual no se cura, pero sí se puede controlar bastante bien. Es una enfermedad inflamatoria, ¿no?, la cual ataca sobre todo a los bronquios, los cuales cuando hay una crisis asmática se cierran de forma reversible. Podemos ver también ahí el aspecto de los bronquios, cuando es un bronquio normal, no es un aspecto tubular sin ningún tipo de obstrucción. En el caso segundo, en el caso del asma, tenemos también ya una persona asmática, cómo se ve la diferencia de un bronquio con una persona que no tiene asma. Ya tiene un bronquio parcialmente obstruido y el cual, pues, ante alguna crisis, se genera la obstrucción total. ¿Cuáles pueden desencadenar crisis? ¿Cuáles elementos? Los eventos genéticos, es decir, que ya tengamos una asma de base, ¿no? La contaminación, los pelos de los animales u otros elementos de los animales, inclusive olores fuertes, infecciones o el polen, o que es el asma usualmente alérgico, ¿no? El ejercicio que se puede realizar con el tema asmático es un ejercicio bastante llevadero, moderado, ¿no? Pero siempre es importante y clave tener el inhalador en nuestras manos. Los síntomas más comunes del asma, en primera medida, definitivamente, es la dificultad para respirar, la cual se hace presente en la mayoría de casos. En segunda medida, la tos, la picazón de garganta, el dolor, opresión de pecho, falta de aire. Son los más importantes que se dan. Y en este caso, hay que tomar en consideración también algunos mitos que se tienen del asma. Si es que eres asmático, puedes hacer deporte, pero el deporte tiene que ser gradual y aumentando de intensidad paulatinamente, para que no se genere una exacerbación. Solo se da en niños, es falso. De todas maneras, es importante tomar en consideración que, si bien es cierto, el asma se da usualmente, sí, en inicio en los niños, este asma no se cura y nosotros, aún siendo adultos, podemos tener una exacerbación de esto. El asma, como hemos conversado, no se cura, ¿no? Y el tratamiento usualmente va a ser para abrir lo que es los bronquios, que hemos visto que se cierran, ¿no? No generan dificultad en el crecimiento, así que no hay problema por ello, ¿no? Los inhaladores generan adicción, eso es falso. Los inhaladores se necesitan para las crisis solamente, no se usan en todo momento. Si estás embarazado, debes interrumpir tu tratamiento, eso es falso. Sí, eso es falso. Hay medicamentos que se pueden usar de forma segura para algún tipo de exacerbación de asma. ¿No se puede practicar deporte? Es falso. Tenemos que tener un buen control de esta enfermedad y podemos realizar el deporte que a nosotros nos plazca sin ningún problema. Podemos viajar, podemos generar algún tipo de viaje sin ningún problema a ningún lado. Con respecto al tema de las alergias, es cierto sí que la alergia, ¿sí?, si nos exponemos a un alergeno, va a generar mayor posibilidad de tener una crisis asmática. En el caso de la bronquitis y la neumonía, ambos son elementos que se pueden dar de tipo inflamatorio, pero la neumonía usualmente se da a partir de una infección en el pulmón. La bronquitis se da por una inflamación en el bronquio, ¿ya? En el caso de la neumonía usualmente es más por virus y bacterias y hongos, ¿sí? Y usualmente generan más malestar, como dificultad respiratoria, tos con expectoración o tos productiva,
¿sí? La cual nos va a generar lo que llamamos flema, ¿no? Y nos va a generar fiebre también usualmente. Es una sintomatología mucho más marcada que otro proceso respiratorio. Usualmente en este caso se usan antibióticos, ¿no? En el caso que corresponda, claro está, ¿no? Y también medicamentos sintomatológicos para limitar o bajar los síntomas severos que podamos tener. En el caso de la bronquitis es la inflamación también de los conductos respiratorios, pero responden más a lo que son virus, alergenos, contaminación. Se da también de igual manera tos, mucosidad, dolor de garganta y usualmente fiebre tenemos más en la neumonía. ¿Sí? Es importante tomar en consideración de todos estos síntomas que estamos conversando para poder diferenciarlos de forma correcta. La COVID-19 es una enfermedad viral que ya la conocemos bastante bien y sabemos su capacidad de transmisión que tiene. Sí, es bastante contagiosa y también, sobre todo, su mortalidad que ha tenido era bastante alta en su momento, ¿no? A partir de las vacunaciones que hemos tenido, se ha podido reducir el porcentaje de mortalidad que se tiene a partir de la COVID-19, pero también nos queda de aprendizaje que tenemos que cada año reforzar o afianzar nuestro compromiso con la vacunación. Y es que las vacunaciones se van a realizar de forma anuales, ¿sí? Como si fuera una influenza, un neumococo o la COVID en este caso. Tenemos que tener en consideración que los virus van mutando, es decir, cada vez se va adaptando al cambio el virus y este virus pues va a generar cada vez mayor cantidad de vacunas porque las vacunas pues se insertan cepas de este tipo de virus para evitar el contagio en primera instancia y los síntomas de severidad ante ya el contagio propiamente dicho. Tenemos que tener en consideración que la COVID-19, ¿sí? Se dio recomendaciones a partir del estilo de vida. ¿Por qué? Porque los factores asociados a la COVID fueron los más determinantes. Es decir, las personas obesas, las personas adultos mayores, hipertensos, diabéticos, inmunosuprimidos o con enfermedades concomitantes, fueron el personal que estuvo cada vez más afectado y con mayor mortalidad también. Tenemos los síntomas de la COVID-19 como tos, fiebre, cansancio, como si fuese un resfrío común, pero más marcados. Congestión nasal, secreción nasal u otros. Tenemos también las medidas preventivas, ¿no? Que funcionan en general para cualquier enfermedad respiratoria, ¿no? Y se da a partir del uso de mascarillas, lavado de manos constante, ¿no? La distancia social que hemos recomendado, ¿no? Y ventilar bastante lo que son los ambientes cuando estamos bastantes personas en un solo ambiente. Es importante tomar en consideración esto como norma general para toda enfermedad respiratoria, ya que todas las enfermedades respiratorias se previenen de la misma manera que podemos ver en estos momentos. Es importante recalcar que no debemos usar antibióticos en toda la enfermedad respiratoria porque generamos lo que es una resistencia bacteriana. En este sentido, va a ser más difícil que si abusamos de un elemento como un antibiótico, en un momento dado, ese antibiótico pueda surtir efecto en nuestro cuerpo al posterior. Como hemos comentado previamente, el personal que es de mayor edad tiene tendencia a hacer más severidad en sus casos de enfermedades respiratorias. En ese sentido, si usamos antibióticos, que son la solución para enfermedades bacterianas del adulto usualmente o adulto mayor, ¿no? Ya no va a tener tanta potencia este antibiótico y va a generar mayor posibilidad de que no nos recuperemos de forma óptima o que no funcione ante algún tipo de bacteria específica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos abusando desde edad temprana de estos antibióticos, cuando de eso tenemos que dejarlo solamente para casos excepcionales o que tu médico amerite tomar algún tipo de antibiótico de por medio. Importantísimo la vacunación, chicos, para poder tomar en consideración que toda etapa de vida se requieren vacunas, desde niños, para las gestantes, adultos mayores y personas jóvenes. Todos tenemos un calendario de vacunación al cual podemos ir ampliando. En el caso de los adultos mayores, las vacunas contra COVID, neumococo son esenciales para su seguridad y su salud. En el caso de las gestantes, tienen su propio esquema de vacunación, ¿no? Y en el caso de los niños, también mediante sus programas correspondientes en cada entidad de salud que lo esté llevando. Importante tomar en consideración sobre las variantes en las mutaciones de lo que se dan los virus para poder saber que cada año usualmente se generan o se ponen nuevas cepas de los virus en las vacunas. Es decir, la vacuna del año 2023 no necesariamente es la misma vacuna del año 2024, porque se va actualizando y se va generando vacunación con nuevas cepas de los virus que, como les comentaba previamente, van mutando paulatinamente.
En ese sentido, agradecido por su atención. Muchas gracias.